Ahí, ahí se ve mejor. Ya listo, ahí le estoy haciendo zoom, ¿no? Para que ustedes vean una cosa. Por ejemplo, en las opciones de descarga, siempre ustedes en las bases de datos van a ver de 2 a 3 hasta más tipos de descargas de tipo de base de datos. ¿Por qué? Porque es la forma de que ellos pueden darle al público para que puedan descargar la base de datos. Pueden decirle que la descarga en CSV, que es un formato de base de datos lineal, que se llama, ¿no? Otra que se le puede hacer es que directamente se la dan en PDF. Pueden dársela en el mismo Excel o pueden darle en cualquiera otra. Solamente que ustedes den cuenta que el CSV, digamos que es la base de datos lineal más utilizada por todos los programas que se puedan tener. Digamos que es la que más se utiliza para Excel, para cualquiera que ustedes vayan a utilizar esa base de datos y puedan hacer alguna cosa. Entonces hago clic aquí donde dice CSV y me va a decir entendido. Lo siguiente que ya me va a decir después, ¿ya? Es que ya comienza a preparar, ¿ya? En esta preparación me va a decir el tiempo que va a demorar. Aquí cuando ya esté, por ejemplo, en GB, sí sabe demorar porque tras de que el internet aquí es lento, allá hay muchas personas que acceden al mismo tiempo. Entonces sí sabe demorar un poco, ¿no? Mientras la prepara, mientras la baja de la base de datos y la pone ahí, ¿no? Ahora, no digo que solamente de GB puedan descargar. Ya es cuestión suya que ustedes vean de dónde más. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera aquí que quiero bajarlas? Un ejemplo, quiero descargarla del Banco Mundial. También la puedo hacer. Aquí yo tengo datos y me va a decir todo lo que tenga que ver. Esto tiene que ver más con eh, eh, carreras que son administrativas, pero también lo pueden hacer de estas aquí. Se encuentra un dato estadístico que a ustedes le valga de que tenga que ver con biología. Por ejemplo, inversión en educación, inversión en biología, etcétera. Nos pueden hacerlo también de ahí. Ahora, todavía no descarga. Esto sí sabe demorar. Si ustedes le dicen alguna base de datos que ustedes puedan verla, pueden irla verificando, ¿no? Aquí hay otra de universidades, eh, LibGuides, que es otra que también por ahí me da algo, ¿ya? Por ejemplo, esta de aquí me da LibGuides, me da de otra. Entonces, por ejemplo, las que tienen candadito significa acceso restringido. Las que no tienen el candadito significa abierto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo irme a esta de aquí para verificar en cuál de estas me da alguna base de datos buena, ¿no? Muy recomendable, chicos, que de ahora en adelante ustedes se centren en aprender inglés, porque una cosa es que yo les lea y les quiera más o menos traducir y otra cosa es que cuando ustedes ya saben el inglés saben de qué trata, ¿no? Esto está hablando sobre la investigación de pruebas de ADN, ¿no? ¿Ya? De ADN de especies, ¿ya? Pero no veo dónde pueda. Vamos a ver si hay algo aquí. Búsqueda.
Ay, tengo que registrarme. No tengo tiempo para registrar. No tengo tiempo para. Vamos a ver si es que. Ahí sí, ya descargar. Ahí sí descarga. Miren, lo primero que yo hago es descargar. Le voy a poner en el escritorio, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Si yo la tengo descargada, se van a dar cuenta que dentro tengo un CSV, ¿no? Este CSV que yo tengo aquí se lo descarga de esta manera por el hecho de que no quiere que se comprometan los datos. Aquí están las tortugas. Yo puedo hacerle clic derecho y le digo extraer aquí. ¿Ya? Me crea la carpeta que se llama tortugas y la tengo aquí, ¿no? Primer gran error que hacen muchos chicos. Ahí dice, es un archivo de Excel. No, no es un archivo de Excel. Está configurado automáticamente Word cuando instala Excel de que pueda abrir los CSV. Sí, pero muchos CSV, si yo le hago doble clic, se van a dar cuenta cómo aparece. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el CSV, como le dije, es una base de datos lineal. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer mejor? Cuando ustedes tengan un CSV, abro Excel, un archivo nuevo, y aquí hay una parte que me dice datos, obtener datos, y me dice de un archivo. Y si se dan cuenta que dice de texto CSV, hago clic ahí, ¿ya? No se preocupen que está siendo grabado. Cojo, me voy a la página donde tengo guardado y le pongo doble clic. Comienza a conectar y ya me lo clasifica. ¿Sí? ¿Ya? Esta es muy pequeña, entonces en cierta forma quizás me va a dar solamente una especie o qué sé yo, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta cómo yo hago la carga y me sale toda la carga, ¿no? ¿Sí? Esta es una base de datos que está completamente bien cargada, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Esta semana, hasta el día jueves, no me dijeron, ¿no? Vamos a encontrar cualquier base de datos que a ustedes les sirva. Yo puedo hacer ahorita por las uniones, podrán hacer, y tendré que ver una cosa, cualquier base de datos en grupos de dos. Quiere decir, pueden unirse en pareja y ver una base de datos que a ustedes les sirva. Pueden decirle al biólogo, si quieren ponerle a la bióloga, a la ingeniera, al ingeniero, respecto a una base de datos, ¿ya? Que ustedes puedan descargar de internet o puedan proporcionárselas a ustedes, ellos, a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes sepan importar la base de datos. Lo más bonito aquí es que yo ya tengo también base de datos y ya les voy a enseñar también en la próxima clase, ya en el laboratorio el día lunes, les voy a enseñar a realizar mejor nuestros datos. Vamos a crear también en nuestros datos mejor, es como por ejemplo yo puedo crear un formulario para ingresar datos. ¿Qué pasa si yo de aquí a mañana quiero crear los datos, qué sé yo, eh, para medir o pesar unos animales o para coger ciertas observaciones? Entonces todo va a depender de todo esto, ¿no? Y esta base de datos, como se van a dar cuenta, automáticamente, como yo les decía, ahorita en la parte teórica, les decía, tiene datos que son cualitativos y otros que los pongo cuantitativos. ¿Por qué me doy cuenta que estos son cuantitativos y estos son cualitativos? O son alfanuméricos. Aparte de que veo letras, ¿no? Aparte que veo letras. ¿Por qué yo digo que estos son cuantitativos y estos son cualitativos? Porque tengo letras, ¿no? Algunos dicen, ya, tengo letras, perfecto.
Pero, ¿qué pasa? Cuando Excel reconoce un dato cuantitativo, se van a dar cuenta que siempre lo va, si yo no le hago nada, lo va a orientar hacia el lado derecho, ¿ya? Porque puede pasar de que hay algún dato que yo lo ponga y me lo presente del lado izquierdo. Puede ser que me haya pasado algo y por algo Excel me lo está cogiendo como lado del izquierdo. Ahí yo sé que este dato, mira, a pesar de que es cuantitativo, me lo está reconociendo como texto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Posiblemente algo pasó ahí al momento de importar algún espacio o algo y lo pone como texto. Entonces ahí ya cuando ustedes vean eso van a darse cuenta que a veces le va a salir un mensaje en la parte superior izquierda que dice error y dice eh, número no declarado como número. ¿Qué hacer? Y te coge todos esos datos, vamos a darnos cuenta y le vamos a hacer convertir datos a números. Se acabó el lío, no tenemos nada que hacer. ¿Ya? Lo siguiente que es hacerle es que esto se llama codificación de datos. Todo esto que ustedes tienen aquí, esta es la primera fila que yo les decía, que aquí, todo lo que yo tengo aquí son los campos. En otros programas, no en Excel, esto se va a conocer como las variables. Es decir, los nombres de las variables son las que van a ir ahí, ¿ya? Los nombres de los campos. Si yo tengo nombres cortos, como es este caso, los dejo ahí. Pero si me voy a dar cuenta que son preguntas largas, que yo hice el formulario, yo necesito ya codificar el nombre, ponerle nombre corto, ¿ya? Como vamos a hacer cuando hacemos el formulario, cuando vayamos a ver esto, ¿cómo hacemos esto para que ustedes lo vean de mejor manera? De esa manera yo puedo tratar esa base de datos que yo la haya creado y ya la modifico, la cambio, la puedo poner en cualquier programa estadístico, me va a funcionar bien. Pero yo tengo que arreglarla primero. Es decir, no es que no vale, sino que yo tengo que arreglarla. No ando en los datos. Si yo hago bien el proceso antes de coger los datos, ya los validé, yo no voy a cambiar los datos acá. Todos estos datos están bien. Pero en cambio, si yo no hice la validación, ahí sí tendré que andar en los datos. Solamente andaré en la parte de aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, me voy a colocar en cualquier parte de la base de datos. Esta base de datos que acabo de importar, yo me voy a poner en cualquier parte que tenga datos. Miren, me voy a ir a hacer clic en insertar y lo dice la diapositiva, gráfico dinámico y donde dice gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo me pongo y hago clic ahí? Lo primero que se van a dar cuenta es que todo está entrecortado, ¿no? Te están como dando vueltas, ¿no? Si yo le hago el zoom, ustedes van a darse cuenta de eso, ¿no? Significa que cogió todos los datos que dice que están cogiendo. Si por algo pasó y cogí en esta parte y me sale así, no está bien. Yo tengo que cancelar, cogerla de nuevo y verificar. Otra forma que lo hacen mucho es poner control E. Con control E, en una parte de los datos, seleccioné todos los datos, estoy diciendo, ¿no? Y ahí mismo le hago insertar, gráfico dinámico y tabla dinámica. Ya me salen todos. ¿Ya? Me va a decir que coge todo el rango de la base de datos. Le hago clic en aceptar y se van a dar cuenta que tengo todo eso. Miren, lo que yo les decía, voy a ponerla aquí, tabla dinámica, para que ustedes vean, ¿no? Esta es la base de datos, le voy a cambiar doble clic, le voy a poner base de datos, ¿ya? Y bueno, esta es la hoja que tengo que crear, ¿no? En la base de datos, chicos, ya chicas, en la base de datos, ustedes van a darse cuenta que yo ya tengo aquí todos los datos. Y acá en la tabla dinámica, ¿qué se dan cuenta? En los campos yo voy a tener solamente los campos, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Todos los campos que yo voy a tener. Es decir, si yo tengo Kingdom aquí es porque Kingdom lo tengo acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, Kingdom, ¿no?
Si yo veo, por ejemplo, que aquí me dice solo Animalia, ¿no? Familia, Chordata. Clase, solamente me dice de una, ¿no? Significa que yo no tengo mayor, en este caso, base de datos que esta, ¿no? Entonces ya tengo la tabla dinámica y yo puedo decir, por ejemplo, quiero verificar, déjeme ver cuál de estas tiene en la base de datos. eh, una que tenga, vamos a ver esta de aquí, ¿no? Country code. Country code y, bueno, esta y country code, ¿no? Verb, Shelonai Midai. Verbatim, scientific name. Verbatim, scientific name. Des en cuenta, miren lo que hago, solamente es arrastrar a ejes. Si es una cualitativa, ¿puedo arrastrar esta misma acá? Sí, y me va a decir cuántos careta hubieron, 170, y Chelonai midas, que es la otra especie de tortuga, hubo 1390, es decir, hubo más predominancia de una especie, ¿no? Ah, yo no quiero eso, quito esto y quiero country code. ¿Dónde fueron observadas? Guatemala, México, la gran mayoría, Nicaragua, ¿ya? Salvador y Estados Unidos. Si se dan cuenta, en este caso yo puedo decir, y una que no dice en dónde. Una se quedó que no dice en dónde. Me imagino que debe ser en aguas internacionales o algo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, si se dan cuenta, estos son para yo poner directamente datos cualitativos y ya me los coge, me saca aquí. ¿Qué tengo que ver aquí abajo? Que aquí en filas yo puedo colocar cualquier variable que tenga dos o más opciones o resultados o valores. Y acá me va a hacer, en valores, me va a hacer qué es lo que voy a querer. Si es una variable cualitativa, que es la que arrastro, porque verbatim, si se dieron cuenta que era una variable cualitativa, automáticamente me va a poner la fórmula cuenta o contar, es decir, frecuencia, como si fuera una frecuencia, ¿no? Pero si esto de aquí fuera una variable cuantitativa, un ejemplo, vamos a ver cuál variable cuantitativa tenemos aquí. Una variable cuantitativa, un ejemplo, vamos a coger, eh, vamos con latitud decimal. Si yo pongo decimal latitud, ¿ya? Y yo la cojo acá, directamente si se dan cuenta que me va a decir suma de esa variable, ¿no? De ese campo. Es decir, Excel automáticamente reconoce el tipo de variable que tengo. Si es cualitativa, directamente me pone el conteo porque sabe que es la única que yo puedo hacer en la tabla dinámica para, como digamos, como función básica, es la de conteo. ¿Ya? Para la parte cualitativa, la parte descriptiva. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer un ejemplo, quiero saber edad promedio, etcétera. Si es una variable cuantitativa, directamente me la pone como decimal, como suma. Yo le hago clic aquí, yo le puedo decir configuración de campo de valor y yo puedo cambiarle. Yo le puedo decir, quiero un promedio y me saca un promedio. ¿Ya? Ya me sacó en decimales, obviamente, ¿no? Me sacó en decimales aquí. Ya puedo decirle, le pongo aquí, en esta parte selecciono, le digo que sea número y ya que me salgan dos decimales. Yo le puedo decir que no la quiero no la quiero promedio, quiero el máximo, ¿ya? Quiero el mínimo. Digamos que esto sea o algo cuantitativo que me guste, ¿no? ¿Ya? Ya lo vamos a ver con base de datos más eh, entendibles. Que en este caso yo les voy a decir que yo necesito, dependiendo como me lo decía la diapositiva, primero, ¿qué datos tengo?
qué datos me dieron. Y segundo, qué datos quiero o qué información quiero mostrar o quiero sacar. Porque esas son las dos preguntas que tengo que hacer. La primera es saber, esa base de datos me va a servir, etcétera, etcétera. La segunda es, de esa base de datos, ¿qué quiero sacar para mostrarlo una vez? Si lo mío es sacar, por ejemplo, qué sé yo, eh, número promedio de por ciudad, perfecto, por país, perfecto. Si yo dijera, quiero, ¿cómo era la parte que habíamos visto? Ver a Team Scientific Name. Si yo quiero hacer una tabla cruzada, un ejemplo, verb a team, scientific name. Entonces yo le pongo, por ejemplo, este aquí, y yo quiero hacer una tabla cruzada. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, por los lugares de avistamiento, ¿dónde se vieron más las caretas o las chelonadas? Ahí ya tiene un poquito más de sentido. Yo digo, en México se ven 169 caretas. Solamente una careta se vio en aguas internacionales, me imagino. Pero las demás son Chelonai en diferentes países. No hay ninguna careta avistada en ningún otro país. Solamente en México. ¿Ya? Puede ser que sea una especie endémica de allá solamente, ¿no? Entonces ahí yo estoy viendo con el gráfico. Ya también alguien me dice, por ejemplo, no quiero ese gráfico. No me gusta ese gráfico. Yo puedo cambiar. Yo puedo decirle cambiar el tipo de gráfico. Me voy a diseño y le digo, no quiero en barras. Ahora, cuando yo cojo un gráfico de otro, recomendable, esto no sé si se lo dieron en estadística, pero yo le decía, depende de los datos. Si es un dato que esto se llama, este tipo de tablas, no sé si ustedes la vieron, pero esta es una tabla que se llama tabla cruzada. ¿Por qué se le llama tabla cruzada? Porque cruzan dos variables diferentes. En este caso cruzan los países y cruzan los tipos, ¿no? ¿Ya? Dos tipos de especies diferentes, ¿ya? Y cruzan 5 países, ¿no? Eso se llama tabla cruzada. Sin embargo, esa tabla cruzada me sirve para otros aspectos. Ese es el caso que ya vamos a ver ya después. Como les digo, ahorita yo quiero que me pongan atención, comienzan a descargar su base de datos, comienzan a preguntarle todo, porque yo también tengo otra. Un ejemplo, voy a cerrar esta. Yo tengo una base de datos que me presentó la bióloga, que me gustó bonita, es sencilla, es pequeña, pero es bonita. Miren, por ejemplo, esta es otra base de datos y esta base de datos está en Excel. Miren, esta base de datos está en Excel. ¿Qué tiene aquí arriba? Tiene edad, peso en libras y altura en centímetros. Nada más. La base de datos puede tener 2, 3, 5, 20 campos, lo que quieran. Como la otra tenía un montón de campos, ¿no? Yo puedo ponerme en un lugar, digo insertar, gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Qué me sale? Se me selecciona todo, le hago clic en aceptar. ¿Qué veo que estas tres son? Si se dan cuenta, las tres son cuantitativas, ¿no? ¿Qué pasa si yo dijera quiero la edad y quiero el peso? Quiero saber, mire, por ejemplo, si yo pongo peso, ¿qué me sale? Si está en libras, esto está irrisorio. Me puede decir que las personas de edad de entre 20 años pesan que 4.420 libras. No, pues no tiene lógica, ¿no? Le hago clic aquí, cambiar campo de valor y le digo quiero el peso promedio por edad. ¿Ya? Selecciono y le pongo 2 decimales. Eso ya tiene más lógica, ¿no?
¿Ya? Obviamente, entre más se pesa, entre más edad tiene, un poquito más se pesa, que sería lo común, ¿ya? Aunque hay casos que no lo son así, como en el caso de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo dijera, por ejemplo, yo quiero también la altura en centímetros? Ay, me sale feísimo, dice, ¿no? Eso ya tengo que después crear unos datos que se llame altura en centímetros eh, por rango, ¿no? Que eso ya lo voy a ver después. Pero yo, por ejemplo, yo puedo cambiar, ya no quiero la edad, ahora quiero saber la altura. Me sale muy grande, ¿no? Demasiado. Yo puedo hacerle clic aquí, me voy a análisis de tabla dinámica, le digo quiero en grupos, creo un grupo de selección y me dice el menor y el mayor, 150 menos 100 y 190. ¿Cuánto es 190 menos 150? 40, ¿no? Si yo le digo que lo quiero de 10 en 10, significa que va a ser el salto de 10 en 10. Va a salir 4 clases. Hago clic y me va a salir ahí, ¿no? Y ya me va a decir los rangos. Ahí está más bonito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta altura de 150 centímetros a 159 centímetros pesan en promedio 134 libras. Si se dan cuenta que es la forma de hacerlo. Y es una forma más o menos sutil. No le voy a decir que en este sentido, chicos, es digamos, es la única. Hay mucho más, ¿sí? ¿Ya? Y podemos ir buscando más bases de datos y todo eso. Yo por eso yo les digo, yo quiero que ustedes busquen. Y esta va a ser la búsqueda de esta semana, para que el jueves practiquemos en las bases de datos que ustedes tengan, ¿no? Para, en el laboratorio, ¿no? ¿Sí? Yo necesito que ustedes la hagan en el laboratorio, ¿no? ¿Qué pasó? Tenemos clase hasta las 11, ¿no? Estamos enteritos. ¿Una hora? No. Mucho le puedo dar 20. Yo también desde ayer no desayuno. ¿Ya? A ver, por ejemplo. Miren, por ejemplo, chicos, aquí estoy bajando otra. Miren, por ejemplo, este es un experimento social.
Esta es lo que yo les decía. Esta es la que yo les hago hacer a ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, por lo general, les hago hacer un, un recuento de, a sus amistades, eh, hermanos, hermanas, familiares y demás, ¿sí? Para que ustedes, por ejemplo, puedan decir eh, qué tipo de datos puedo sacar. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera quiero de esta base de datos hacer un reporte de cuántos hombres, cuántas mujeres hay, cuál es el peso promedio que tiene, cuál es la edad promedio que tiene, etcétera, etcétera? Entonces, de ahí yo puedo sacar que la base de datos, yo puedo prepararla y eso es lo que también yo les voy a enseñar para que ustedes hagan un formulario. Ustedes también la base de datos la pueden preparar. Esta es una base de datos preparada que ustedes mismos han ingresado. Entonces, como estudiantes ustedes pueden ingresarla. Entonces, yo ya sé que hago insertar gráfico dinámico y tabla dinámica y me sale, ¿no? Y aquí ya tengo datos cualitativos y cuantitativos. Yo puedo coger, este sexo es cualitativo, perdón. Yo puedo coger y digo tanto el sexo aquí y acá y digo cuántos hombres y cuántas mujeres hay. ¿Qué veo? Que hay más predominancia de mujeres, ¿no? ¿Qué puedo también decir? Por ejemplo, ¿qué edad tiene en promedio? Yo puedo decir en promedio, configuro y digo en promedio, ¿cuánto tiene? ¿Ya? En promedio tienen 25 años y 26 años. En promedio. Ah, si yo no quisiera en promedio y yo quisiera, por ejemplo, que no sea en promedio, sino que sea, déjeme quitar esta de acá, ¿no? Que sea un ejemplo, que sea saber quiénes son los más viejos, si los hombres o las mujeres en conjunto. Veo que me dice que los hombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí veo ciertas discrepancias, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no me gusta este dato, hago diseño, cambio el tipo de dato y le puedo poner que sea circular. Y aquí es donde yo voy, cuando pongo un circular, cuando pongo una barra, etcétera. Un circular yo pongo cuando los datos son descriptivos y básicos, es decir, solamente tiene eh, datos en fila, no, no es tabla cruzada y solamente tiene pocos datos, ¿no? Es decir, tiene pocas opciones. Porque, ¿qué pasa si yo tengo muchas opciones? Tengo más de 5 opciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hiciera así? ¿Ya? No se entiende, ¿no? Yo tendría que hacerle otras cosas más. ¿Qué sé yo? Yo le puedo poner, por ejemplo, le hago clic aquí, análisis de tabla, le digo quiero en grupos y le pongo un grupo y le pongo de 15 en 15. Ahí se nota mejor, ¿no? Pero aún así sigue siendo como poco entendible, ¿no? Ahí sí yo le pongo el diseño de gráfico y ya le puedo poner los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto me demoré? Nada, ¿ya? Porque lo esencial no es hacer esto. Lo esencial es que cuando ustedes ya lo copien y lo peguen a Word, yo ponga, por ejemplo, en este caso, lo que se puede entender. ¿Cómo hacen ustedes el análisis? El análisis lo hacen ustedes unidireccionalmente, ¿no? Cogen desde un punto hasta el siguiente. Cogen, por ejemplo, se puede decir, comienzo desde puedo decirlo así, ¿no? Desde el de 121 a 135, ¿cuánto tiene? El de 136 a 150, ¿cuánto tiene? El de 151 a 165, ¿cuánto tiene? Y así sucesivamente hasta completar, ¿no? Eso es un análisis. Pero, ¿cuál es el que tiene mayor representatividad? Casi todos son representables, pero los que son más representables son estos tres, ¿no? Y este de acá. Quiere decir que yo puedo decir, hay datos muy parejos entre 121 y 135, entre 136 y 150 libras, entre
196 y 210 libras y entre 100, ¿cuál es el café? No me sale, está muy grande todavía, está muy pequeño, perdón. Entre 226 y 240 libras. Esos son los más grandes, ¿no? Quizás si yo hago, por eso yo les digo que a mí me gusta tomar los datos de forma entera, es decir, como deben de ser, porque yo ahí yo puedo clasificar como yo quiera. ¿Qué pasa si yo cambio la base de datos, la tabla dinámica, y le digo, quiero desagrupar, pero quiero crear otro grupo? Quiero crear otro grupo que ya no sea de 15 en 15, de 20 en 20. Ahí se nota mejor. O de 25 en 25, qué sé yo, le voy poniendo, le voy jugando, ¿no? Ya, creo el grupo y le voy poniendo de 25 en 25, ¿no? Solamente cambio este último, ¿no? Ahí me sale como mejor, ¿no? Ahí sí ya puedo decir el grupo prioritario, ¿ya? Si yo le pongo el diseño, ya me puede salir, ¿no? El grupo prioritario, ¿cuál sería aquí? El de 121 a 145 libras, ¿ya? Si eso es por máximo de edad, ¿qué pasa si yo a este le cambio y le pongo conteo o recuento? Ah, ahí cambia la cosa, si se dan cuenta, ¿no? Todo va a depender de la función que tenga. En este caso, en la función ya me cambió. El recuento me sale que obviamente más es el de 121 a 145 libras que tiene 16 personas, es decir, el 30% de todos mis datos. Si yo quisiera hacer conjunción, yo hago el análisis y cojo uno a uno y yo los voy completando todos el 100%, ¿no? Pero la interpretación es coger los valores máximos. ¿Cuáles son los valores máximos aquí, señorita? El celeste, ¿cuál más? ¿Ya? El gris. Entonces, lo aconsejable, y aquí se lo voy diciendo, cuando yo hago una interpretación, es llegar al 50% o más y hacer que el porcentaje mínimo sea casi insignificativo. Por lo general se cogen de 2 a 3 valores máximos, ya como máximo, para hacer la interpretación. El análisis lo hago lineal. Es decir, yo digo, de 121 a 145 hay 16 personas, que vale el 30%. De 146 a 170 personas, pesos, hay 7 personas. De 171 a 195 libras hay 11 personas. De 196 a 220 libras hay 15 personas. De 221 a 245 hay 4 personas. Eso se llama análisis. Pero yo quiero, no quiero eso, yo quiero es la interpretación. La interpretación, pues, yo tengo que decirla. Los grupos predominantes son de 121 a 145, de, 100, de 196 a, 100, a 220 y de 176, 71, perdón, a 195 libras. Eso es la interpretación. ¿Sí? Y esa es una interpretación simple. Vamos a ver que la interpretación puede ir cambiando. La puedo hacer más grande. Yo lo que necesito, chicos, no es lo que yo ya sepa, es lo que ustedes quiero que aprendan. Porque algo que sí les voy a decir, chicos, ya hubo la primera sustentación de biología. Ustedes supieron ya que salieron el primer grupo. Y yo puedo decir algo. Yo sé que esto se les olvida. Porque a estos chicos yo les enseñé esto. ¿Ya? Yo les enseñé análisis. Y me da pena porque conmigo no pasaron correcciones, sino con los demás docentes, porque no soy biólogo, pero soy informático y yo les enseñé a analizar los datos. Yo estoy de acuerdo de que usted me diga, pero algo que dijo el ingeniero Raúl, hay que enseñarle a interpretar mejor los datos porque los datos están feos, y se lo digo así. Esa es de verdad. Yo vi una y no me gustó para nada, porque estaba ocupado. No me gustó para nada esa exposición. Entonces yo necesito que son ustedes los que van a ser profesionales. Yo sé analizar los datos en forma
sea descriptiva lineal, sea descriptiva cruzada, pero ustedes yo necesito que también la sepan hacer. Por eso pónganse muy, muy sinceros en que, por ejemplo, si no me van entendiendo, quieren tutorías, díganme. Ustedes saben que ustedes tienen una tutoría semanal, una hora de tutoría semanal que la pueden ocupar, ¿ya? Si no la ocupan, yo les hago acuerdo. Tenemos el grupo de WhatsApp. Yo por lo general en las tardes sé estarles ocupado. Si ustedes tienen un tiempo en la tarde, cualquier día, ¿ya? Salvo que ya yo les diga, no, voy a estar en reunión, tal cosa, porque en la tarde yo tengo más gestión eh, académica y administrativa. Es decir, yo soy el que estoy encargado de la parte de titulación para saber cuáles son los temas y todo en la parte de las carreras de la mañana. Y nosotros tenemos con la ingeniera Eliana, que es la principal, a tener toda esa base de datos bien ordenada. Pero si en el caso ustedes, por ejemplo, me dicen, quieren tal cosa, yo estoy desocupado, con gusto, en la tarde yo les ayudo. ¿Ya? Yo necesito que ustedes se pongan muy sinceros, porque de verdad, yo por ser, digamos, que por ser un poquito alcahuete y eso es que no me gusta, que ustedes, por ejemplo, yo ya les dije, en el caso de celulares y demás, yo les dije, dejemos los celulares a un lado. A mí me escribieron hace poco y solamente lo que hice responder y chao, ¿ya? Pero yo veo algunos que están con el celular en la mano, ¿ya? Están con eh, espejos viéndose la cara. Entonces, eso es el caso de que chicos pongan atención o haciendo otra cosa. Porque esto, cuando ya llegue la oportunidad, van a darse cuenta que es lo mejor que se les pudo haber dado. Si ustedes no lo toman o le toman a la ligera, después van a decir, a mí no me enseñaron. ¿Me hacen quedar mal a mí? No, porque yo tengo aquí la clase grabada. ¿Ya? Pero yo necesito que ustedes la entiendan porque esta clase grabada, hasta les puede ser ingeniero. Yo recuerdo los videos de hace 3 4 años, 5 años. Ya, salvo que esa vez se me dañó el disco duro, pero ahí sí, por ejemplo, yo puedo sacarle internet, etcétera. Yo siempre le estoy poniendo y alternando más. Es más, la base de datos que le di a los chicos que se graduaron no es la misma que les doy a ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa base de datos que va cambiando, aunque hagamos el experimento social, va cambiando para que ustedes vean qué pueden hacer. Yo les digo, las herramientas informáticas están para eso, para ayudarse, para hacer un soporte y hacerlo más efectivo. Lo que yo me demoraba antes haciendo la mano, ¿cuánto me demoraba en un examen de estadísticas de 3 ejercicios? Las 2 horas. Yo lo digo porque he dado estadística. A ustedes no les he dado, pero he dado estadística a biología, les di un tiempo, un año. A los de agropecuaria les di, a agronegocios les di, a administración les di, a turismo les he dado. Y yo sé que yo les pongo 4 ejercicios, 3, 4 ejercicios básicos, se demoran las 2 horas y les falta tiempo. Pero aquí lo hacen en 4 minutos. Traen la base de datos y lo hacen en 4 minutos. Porque una cosa es hacerlo a mano y otra cosa es hacerlo en computador. ¿Ya? Y esto es muy, muy bueno que lo sepan hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, aquí yo voy a cortar lo que es la clase para reflexionar con ustedes.